y hace 56 años, hoy reside en Buenos Aires, es licenciado en Economía y máster en la Administración de Empresas del Austral. Trabaja en la industria energética y, como comentábamos hace un rato entre los amigos, es un divulgador de temas históricos y económicos en instituciones y en medios de comunicación. Así que bueno, esa es un currículum abreviado de lo que es nuestro amigo Storni. Eh, Les comento a todos que invité a, a varios diputados y senadores, y la que me contestó fue la vicepresidenta de la Nación, diciéndome que agradecía la invitación, te mandaba saludos, Adolfo, y que no podía estar por compromisos asumidos con anterioridad. Pero bueno, le hemos dado una divulgación importante a este acto. Ahora nos queda escucharte a vos, Adolfo, que sos la cereza del postre, digamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, la convocatoria y para mí realmente es un enorme placer y honor hablar de Alberdi. Primero porque es un personaje que yo admiro por toda su obra y por su coherencia. Y segundo, por toda la influencia que tuvo en la historia argentina, ¿no? Para mí es el intelectual, digamos, más importante que dio la Argentina, sin duda del siglo XIX. Cuando uno mira el siglo XX, el siglo XXI, puede decir que digamos, sigue indisputado. Y por otro lado, por la enorme influencia, ¿no?, que dejó toda su actuación en una persona que, como él en un momento lo dijo y después escribió un libro, él fue un ausente de Argentina, ¿no? Estuvo de sus pocos más de 70 años que vivió, estuvo casi 40 y pico en el exilio, en Uruguay, en Chile, en Europa, y a pesar, digamos, de la distancia con el país, siempre estuvo pensando en la Argentina, o sea, siempre estuvo pensando, digamos, siempre fue hombre de referencia, de consulta, de influencia. Si hubiese tenido más ambición, pudo haber sido presidente, porque era uno de los candidatos a suceder a Urquiza, y tuvo múltiples ofrecimientos para ser ministro, para ser legislador, para ser gobernador, y obviamente la mayoría los declinó porque lo que le interesaba era la transformación, ¿no? Influenciar desde las ideas, desde los libros, los escritos. Fue un autor muy prolífico, la verdad que tenía mucha facilidad para escribir. Y bueno, empecemos a hablar de Alberdi y sus orígenes. Él nace en Tucumán, el padre era vasco, como buen vasco era republicano, detestaba a los españoles y se plegó de inmediato al movimiento independentista, y por estar en Tucumán se hizo muy amigo de Belgrano, y Belgrano de alguna manera lo conoció de pequeño, casi como que lo vio desde muy chiquitito, y hay anécdotas, ¿no es cierto?, que Alberdi contaba que él jugaba con los cañoncitos que tenían en los mapas, donde simulaban o planificaban las futuras batallas, y él recuerda los desfiles y las fiestas que organizaba Belgrano. O sea que él, digamos, fue una persona, su padre fue uno de los que puso mucho dinero, ¿no es cierto?, para armar los ejércitos del norte en esos años iniciales de la revolución y luego de las luchas bien claramente por la independencia, ¿no? Por parte de la madre venía de una familia muy vinculada también al poder local y después a la política. Bueno, y él tenía por parte de la madre la familia Araos, que tuvo gobernadores y tuvo montones de militares, y bueno, y también uno de los más famosos, Araos de la Madrid, ¿no?, que fue un militar que estuvo en la guerra de independencia y después en las guerras civiles. De chico se viene a estudiar a Buenos Aires. Él recuerda que su primer viaje lo hizo en carreta y demoró 2 meses para llegar de Tucumán a Buenos Aires. Entra al Colegio Nacional de Buenos Aires, porque en esa época
gobierno en la época de Rivadavia, Martín Rodríguez Rivadavia, había becas para los estudiantes del interior, para que sea un colegio nacional y esté representada todas las provincias. Ahí hace amistades que durarán toda la vida, pero no era muy aplicado como alumno, porque a él le interesaba más la música, lo social, las lecturas, no le gustaba ni el latín, ni el rigor, ni que, digamos, ni que la comida era mala y que las comodidades eran escasas, así que no duró mucho y convence al hermano, él ya había fallecido su padre, tenía unos hermanos mayores que se habían hecho cargo, y los convence de que se quería ir, ¿no? Entonces empieza a trabajar en una tienda que quedaba enfrente del Colegio Nacional. Y en esa tienda, que era de un amigo de su padre, había muchos libros, sé que él seguía leyendo, y sus compañeros veían de que él en esas lecturas libres sabía más que ellos que iban al colegio, entonces lo convencieron de que vuelva. Bueno, así la cuestión es que él vuelve, eh, ya terminado él se va a vivir con a la familia del abuelo de los Cané, que digamos, queda muy amigo, muy cercano a la familia Cané, y después empieza a estudiar abogacía. Y bueno, termina sus estudios, se termina doctorando en Córdoba, no en Buenos Aires, en un viaje que hace a Tucumán, ya terminado sus estudios, y forman un grupo con otros jóvenes, con ideas intelectuales, muy influenciadas por el romanticismo, y de alguna manera querían recrear todo ese espíritu de la Revolución de Mayo y esos ideales de Mayo de libertad, de una república, de derechos, y hacen lo que se llama la Asociación de Mayo, más conocida también como la Generación del 37, ¿no? Donde los nombres principales, este, estaba él, estaba Vicente Fidel López, estaba Juan María Gutiérrez, bueno, el centro era Echeverría, ¿no? Que era un poco más grande que todos ellos, y son los que empiezan a traer autores y a leer, digamos, autores europeos y norteamericanos, y los que traen el liberalismo político y económico más masivo, ¿no? Porque antes había algunos pensadores y políticos de la generación de la Revolución de Mayo, como podían ser Belgrano, Castelli, Vieite, pero bueno, este grupo que yo digo, la generación del 37, que tenía ideas de libertad y de mantener todo ese ideario de Mayo, bueno, entra enseguida, choca con Rosas, ¿no? Que Rosas tenía otro proyecto de país con pocas libertades políticas, donde el país era una gran estancia, había que dedicarse a producir muchas vacas para vender cueros y vender carne salada, y todo lo demás, lo que era lo intelectual, lo que eran otras industrias, bueno, todo eso no estaba dentro de lo que era el plan estratégico de Argentina, ¿no? De lo que fue el rosismo. Así que él termina enfrentado, él en esos años era asiduo frecuentador de las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson, que queda muy amigo de por vida hasta su muerte, y la ve en Buenos Aires, y luego también la ve en el exilio de ambos en Montevideo. Y él termina yéndose. Primero se van a Montevideo, y de ahí hace un viaje de casi 2 años con Juan María Gutiérrez, y se van a Europa, ¿no? Y recorre toda Europa, y se van formando, ¿no? Y descubren libros, autores, lugares, leen mucho de instituciones, de cómo estaban organizados esos países, ¿no? Y se va formando él como intelectual. La cuestión es que en Montevideo ve que era un país casi no era el lugar adecuado, porque estaba sitiado y era una ciudad-estado. Prácticamente Uruguay no era un país, sino que era una ciudad-estado, Montevideo, y decide que el mejor lugar era Chile, ¿no? Entonces se termina yendo a Chile. Y en Chile es una carrera muy importante como abogado. Se radica en Valparaíso, y él era abogado de todos los comerciantes ingleses, o sea que él tiene, digamos, mucho trato con extranjeros, y también se vincula al periodismo. Y bueno, y uno de estos viajes que él hace, se van a Perú con Gutiérrez, y cuando vuelven de Perú en barco, se enteran que Urquiza había vencido a Rosas en Caseros. Esto había sido
el 3 de febrero de 1852, él se entera pocas semanas después, en marzo, y ahí nomás, en poco tiempo, ya para el 1 de mayo había escrito la primera versión de las bases y se la envía a Urquiza. Ya para julio había escrito una segunda versión con un proyecto de constitución y él llega a Urquiza y Urquiza lee esto y queda, digamos, gratamente sorprendido digamos, y empieza un vínculo, primero epistolar, ya desde 1856 es nombrado representante de la Confederación en varios países de Europa, ¿no? En Inglaterra, en Francia, en España, en el Vaticano, y él llega a ser, digamos, uno de los hombres de mucha confianza de Urquiza, y esto después también le trae problemas porque en esa época se separa la provincia de Buenos Aires de la Confederación por problemas relacionados a temas que fueron muy centrales en el pensamiento de Alberdi, como era la nacionalización de la aduana y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, y eso le trajo muchos problemas, y así al principio él había combatido a Rosas, porque no permitía el desarrollo federal del país, entra en conflicto con el grupo de Mitre, con Sarmiento, que en esos años era llegado a Mitre, después se termina peleando, y él ve una continuidad de las políticas del rosismo y de Mitre y de la provincia de Buenos Aires separada del resto de la Confederación, que él llama la política saladeril, ¿no? La política de los saladeros, de los estancieros de Buenos Aires, que lo único que le interesaba era poder hacer negocios con el cuero, monopolizar las rentas de la aduana y que Argentina no se termine nunca de organizar como país. Eso le trae a él muchos problemas, después esos problemas que tiene inicialmente por temas políticos, por su cercanía a Urquiza y por la defensa de la aduana como un ingreso nacional y no de la ciudad de Buenos Aires, después se profundizan con el mitrismo cuando él considera que la guerra del Paraguay era un error porque Argentina estaba siendo utilizada por Brasil, que lo único que quería Brasil era expansión territorial. La historia le da la razón a Alberdi, porque la guerra del Paraguay, si bien Argentina tenía, digamos, motivos para enfrentarse a Solano López porque había invadido territorio argentino, había cruzado toda la provincia de Corrientes y había hecho algunos desmanes, ¿no es cierto? Y bueno, para invadir Uruguayana y de ahí bajar a Uruguay, ¿no? Que esa guerra se había ocasionado por una interna uruguaya entre blancos y colorados. La cuestión es que Alberdi lo ve a ese conflicto y lo denuncia. Dice, mirá, acá nosotros somos títeres y nos están usando los brasileros, más allá de que Solano López sea un tirano, y más allá de lo que hizo cruzando sin permiso, ingresando a territorio argentino, nosotros, y la historia le dio la razón porque Brasil se quedó con medio Paraguay y nosotros tuvimos que luchar y estuvimos a punto de ir a la guerra después con Brasil por cuestiones de límites y por cuestiones que no respetaban eh, eh, las posiciones iniciales, ¿no? Entonces, Alberdi, que podemos decir que una personalidad muy rica, ¿no? Y que fue político, fue músico, escribió y compuso varias obras musicales, fue un jurisconsulto, ¿no? Gran estudioso y tratadista de temas de derecho, sobre todo derecho internacional, derecho público, derecho internacional, constitucional. Fue diplomático de la Confederación Argentina casi 9 años, de los presidentes Urquiza y Derqui. De hecho, cuando cae la Confederación, a él lo despiden, no continúa en el cargo, no le pagan los sueldos que le debían, y bueno, hay toda una gestión de muchos años donde él reclamó esos fondos. También fue periodista, estuvo vinculado a muchísimos diarios de Chile, de Argentina, de Montevideo, escribía frecuentemente en Europa, y bueno, y escritor, tiene muchísimos libros, de los libros de derecho o constitucionalistas, hasta novelas, ensayos, denuncias, artículos de opinión, o sea, muy, muy prolífico. La verdad que como autor escribió muchísimo. Y el legado de Alberdi, digamos, primero un gran luchador por la libertad, ¿no? Siempre, desde que se opuso
al rosismo y después toda la lucha que él hace contra el mitrismo. Luego un gran pacifista, él, digamos, un hombre civil, nunca empuñó un arma, si bien en algún momento en una de las revoluciones de Lavalle había sido secretario de él en uno de los tantos levantamientos contra Rosas. Siempre fue un hombre de paz, ¿no? No fue un hombre, y él había visto de cerca varias guerras, primero las guerras civiles argentinas, después había visto, obviamente, desde la distancia la guerra del Paraguay, pero vio la guerra entre Alemania, entre Prusia y Austria, la invasión de Napoleón a Italia contra los austríacos, la guerra de Crimea, la guerra franco-prusiana, o sea que vio muchísimas guerras, la guerra de secesión en Estados Unidos, y él era, era profundamente pacifista, ¿no? Digamos, un opositor a todo tipo de guerras, y algunos de sus escritos ya hablaban de la importancia de una Liga de Naciones, unas Naciones Unidas, para tratar de encontrarle salidas pacíficas a la guerra, ¿no? Y después, desde lo económico, un gran divulgador de lo que era el progreso, ¿no? A través de sus ideas, sus escritos, ¿no? De la inmigración, el ferrocarril, el telégrafo, los puertos, los ríos navegables, la moneda, las instituciones, una constitución. Podemos decir que es uno de los padres de la constitución, y muchos de los primeros colaboradores de Urquiza y muchos de los constituyentes eran amigos de Alberdi, ¿no? Estuvieron ahí desde el primer minuto, y Alberdi tuvo mucha influencia, y a través de muchos de sus amigos también la Constitución respetó las ideas originarias. Y después todo el trabajo que él hace por la organización nacional, ¿no? Argentina en la época de Rosas, si bien había un dominio de lo que pasaba en todo el país, pero no dejaban de ser provincias unidas o una confederación con un manejo centralizado de las relaciones exteriores, pero no dejaba de haber, digamos, no éramos un país organizado, ¿no? No teníamos instituciones, algunos pactos preexistentes, pero no teníamos constitución. Y bueno, las dos constituciones que se habían hecho en el 19 y en el 26 eran unitarias, con lo cual nunca fueron aceptadas por las provincias. Y después los dos grandes temas que él, a lo largo de toda por lo menos sus últimos 30 años, y aparecen siempre en todos sus escritos, como dije hace un rato, la nacionalización de la aduana y la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Esos fueron dos temas que a él le trajeron muchos problemas personales, le tocó el exilio, él nunca pudo, volvió ya prácticamente cuando estaba asumiendo Roca, que Roca era admirador de su obra y los dos eran tucumanos, entonces le garantizaba cierta paz, porque él había tenido muchos problemas con Mitre, con Sarmiento. Con Mitre nunca se reconcilia, con Sarmiento sí se reconcilia, y lo va a ver. En esa época Sarmiento era ministro de Interior de Avellaneda, digamos, hacen las paces, y ellos habían sido muy amigos, y se terminan peleando porque Alberdi apoyaba a Urquiza, y quería que él haga una constitución, y veía que era el único hombre fuerte que podía garantizar, digamos, una constitución, y Sarmiento, por temas personales y vanidad y celos, rompe enseguida, digamos, menos de un mes después de Caseros ya Sarmiento estaba exiliado, ¿no? Entonces y él, ese apoyo que tenía uno de Urquiza y esa enemistad que tenía de Urquiza a Sarmiento hace que hagan una polémica, una de las polémicas más famosas en la historia argentina, que es la polémica entre Alberdi y Sarmiento, que son con mucha ironía, a veces también con golpes bajos, pero con temas serios tratados en profundidad, que fueron, después pasaron a la posteridad como las cartas quillotanas, que eran las cartas que escribía Alberdi desde un pueblo llamado La Quillota, que por eso se llaman quillotanas, y Sarmiento las contestaba en un libro que después llamó Las 101. Así que fue una polémica muy famosa, que todavía hoy da, da origen a estudios y a interpretaciones, pero digamos, vale la pena leerlos porque los adjetivos que utilizaban se daban con un caño, pero por otro lado también cuando querían hablar profundo
y decir, bueno, cuál es el modelo de país que queremos, el modelo de gobernante, también tenía mucha profundidad. También fue un gran diplomático, 9 años en Europa y luego que deja de ser diplomático siempre estuvo al servicio de Argentina, haciendo misiones, haciendo mandados a distintos políticos y empresarios. Vivió en Francia, en distintos lugares, vivió en Inglaterra también, y bueno, y conoció bastante y se codió, ¿no es cierto?, con reyes y primeros ministros y presidentes, y bueno, era un tipo muy respetado. Y siendo diplomático, también pasa, digamos, se hace famoso porque primero logra el reconocimiento de nuestra independencia por parte de España, ¿no? Que había sido el país que nosotros nos habíamos independizado, casi más de 40 años después de habernos declarado independientes, más de 30 años después de la última batalla, logra que España nos reconozca la independencia, ¿no? Y después, bueno, todos los tratados que celebra con los distintos países, y digamos, el más famoso también otro que hace con España por el reconocimiento, la nacionalidad de los hijos de españoles, el principio, digamos, de la doble nacionalidad o de la elección, y después acuerdos con el Vaticano. En esa época Argentina estaba separada entre la Confederación y la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero el obispo de Buenos Aires tenía jurisdicción sobre todo el litoral, entonces había unos despelotes con los curas porque decían, ¿a quién le respondo yo? ¿Al arzobispo de Buenos Aires que responde a otro gobierno? Entonces él trabajó mucho para crear la diócesis de Paraná, que bueno, que se separa de Buenos Aires y trabajó bastante. Fue una persona que, bueno, que vivió casi toda su vida adulta en el exilio, salvo sus primeros años ahí, como estudiante universitario, y poco tiempo estuvo en Buenos Aires. Volvió de grande, mucho reconocimiento por todos los que habían sido sus amigos y también sus lectores, porque había gente de todas las edades, pero él vuelve a fallecer a Europa. Y acá viene la nota de color, ¿no? Que es la vinculación de Alberdi con Rosario, digamos que no es menor. Él, digamos, hay dos hechos que son fundamentales para el despegue de Rosario como una de las principales ciudades y uno de los puertos más activos. Primero, Alberdi, en la época de Urquiza, es el autor intelectual de lo que se llama la Ley de Derechos Diferenciales, ¿no? Que le daba una preferencia arancelaria cuando la mercadería venía de otros países directamente a un puerto de la Confederación. Y por otro lado, castigaba con una sobretasa o duplicar el impuesto cuando pasaba por el puerto de Buenos Aires. Por eso le dio un impulso importante a Rosario y cayeron muchos empresarios y muchos bancos. Y de esos años, de la década del 50, Rosario tiene un crecimiento vertiginoso que se suma después al ferrocarril Rosario-Córdoba, donde Alberdi tiene mucha influencia porque él era amigo de Wheelwright, que Wheelwright era el empresario, digamos, que se contrata para hacer, y había hecho ferrocarriles en Chile y en Perú y en distintos lugares, una persona que conocía mucho, había sido primero marino y después bajó a tierra y se dedicó a los ferrocarriles, y de hecho Alberdi hace una biografía de Wheelwright. Así que él tiene mucha influencia en los derechos diferenciales que generan el puerto, en el ferrocarril que genera, digamos, todo el traslado de la producción hacia el puerto de Rosario, y después hay un pueblo que se llama, que en su momento era pueblo, ahora es un barrio, el barrio Alberdi, pero en su momento era un pueblo, y la persona que estaba ahí, que se llamaba Puccio, José Nicolás Puccio, hace lo que hoy conocemos todos como Villa Hortensia. Después Puccio se la pasa a la casa a Echesortu Rullón, y hoy es la municipalidad de Rosario, pero ese barrio, este Puccio era muy admirador de Alberdi, por eso le pone el nombre al pueblo, y eh, él hay escritos donde él dice que le gustaría, para retirarse y vivir sus últimos años, algún lugar en las costas del Paraná o en la ciudad de Rosario, ¿no? De él, que tenía como una ilusión, digamos, de uno de los lugares donde se quería radicar, era Rosario. Digamos, ese vínculo
que él tiene con Urquiza. Urquiza es el primer ejecutor de su pensamiento, pero es un ejecutor incompleto, porque Urquiza no pudo terminar con Buenos Aires, termina, digamos, concediéndole el manejo del país a Mitre y a la provincia de Buenos Aires cuando él se retira de Pavón, a pesar de que tenía casi ganada la batalla. Y el que termina de llevar a la práctica y de imponer las ideas de Alberdi fue Roca, su comprovinciano, que es el que termina de organizar el país, federalizar la ciudad de Buenos Aires, nacionalizar la renta de la aduana, crear instituciones sólidas, el desarrollo ferroviario de la producción, la conquista de la Patagonia y el Chaco, los problemas de límites con Chile, y bueno, todo lo que fue el fomento de la inmigración y de las inversiones extranjeras. Así que Alberdi tuvo dos grandes ejecutores, uno que no pudo terminar, que fue Urquiza, otro que fue su cabal ejecutor y que puso en práctica todas esas ideas, y después todo lo que fue la obra de él llevada a la práctica, ¿no? Todo lo que es los logros de la generación del 80, todo lo que fue el desarrollo económico de Argentina, poblarlo, traer inmigrantes, importar instituciones, traer buenas costumbres, buenos valores. Bueno, Urquiza tuvo mucho de eso, también trabajó mucho por la inmigración, siempre estaba, él nombró muchísimo los cónsules y tenía mucha relación con todos los cónsules argentinos en Europa, que eran los que tenían a cargo las campañas para traer inmigrantes, ¿no? Donde veían a dónde los iban a llevar, contrataban el barco, después cómo lo iban a llevar a los distintos lugares, las colonizaciones, los repartos de tierra. Así que una persona muy ligada a todo el progreso económico. Él creía digamos, que las instituciones se iban a afianzar si los ciudadanos de alguna manera tenían las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Él pensaba más en el progreso económico más que en el progreso del individuo a través del estudio, ¿no? O sea, es como que hay una postura distinta a la de Sarmiento. Sarmiento hablaba mucho de la civilización a través de la educación digamos, cómo transformar a gaucho en ciudadano o en propietario. Y Alberdi hablaba mucho de que, bueno, eso se iba a hacer a través del trato y de mezclar lo local con lo europeo, y eso iba a mejorar las costumbres, y obviamente las costumbres, la raza, el tema, ¿no es cierto?, de siempre traer técnicas nuevas, fomentar métodos de estudio nuevos, la parte técnica. O sea que fue una persona también de mucha influencia. Así que, de alguna manera, Alberdi, como dije al principio, para mí el intelectual más importante que tuvo la Argentina, el más influyente. Argentina empezó a andar mal cuando nos olvidamos de Alberdi, cuando las ideas de Alberdi dejaron de tener peso, dejaron de ser dejaron de tener influencia, se olvidaron de quién fue Alberdi, que por eso fue importante, y se lo reemplazó o por Marx, o por Keynes, o por Perón, o por fulano, o por Mengano. Digamos, todo eso vino en desmedro, digamos, del progreso argentino, ¿no? Entonces, recordar a Alberdi es retomar las ideas y de las ideas exitosas, ¿no? De por qué fue tan influyente y tan exitoso el país cuando lo seguía Alberdi, y por qué entramos en decadencia cuando nos olvidamos de Alberdi. Hoy digamos, el sistema económico rentístico es una obra de arte. O sea, todos los políticos lo deberían leer, todos sus enseñanzas y comentarios sobre la moneda sana, el gasto público, la importancia del ahorro, la inversión. O sea, él, a pesar de que era un abogado, era muy buen economista, entendía mucho de finanzas públicas, y era una persona muy completa, ¿no? O sea, eh, casi un autodidacta, porque estudió derecho muy salpicado, y se recibió, digamos, se doctoró en Córdoba, pero después tuvo que revalidar todo en Chile. Así que una persona que podemos decir que en cuestión de estudios era un autodidacta. Todo lo que él después aprendió de economía y de finanzas públicas es todo
es todo obra, digamos, de sus propios estudios, ¿no? De sus estudios formales, y no de sus propias lecturas y del intercambio con otros intelectuales. Así que una persona de enorme influencia en la Argentina, digamos, que trasciende su época, y el día de hoy ninguna solución a los problemas argentinos escapa de lo que era el pensamiento de Alberdi, ¿no? Alberdi sigue estando vigente para todos los problemas argentinos, tanto políticos como económicos. Es una persona de plena vigencia, a pesar que falleció hace 150 años casi, pero sigue estando vigente. Y esa es la fortaleza o la validez de Alberti, ¿no? Como una persona que escribió hace más de 150 años, y 170 y 180 años, sigue estando vigente. Y toda su obra es fresca, es como que lo hubiesen escrito ayer o esta mañana. Y esa es la vigencia de Alberti, ¿no? Entonces, queríamos, con la fundación, recrear y recordarlo por su influencia, por su obra, que, su pensamiento que se hizo obra, ¿no? A través de buenos ejecutores, y todos los discípulos que formó él, básicamente a través de sus lecturas, porque él nunca fue académico, nunca fue profesor, pero sí fue muy leído. Fue un autor muy leído y formó a toda una generación, desde la generación del 37 a la generación del 80, digamos, a los primeros años del siglo XX. Fue un tipo extremadamente eh, eh, leído y admirado, y obviamente ejecutado. Y bueno, después, cuando nos olvidamos de Alberdi, empezaron nuestros problemas. Así que muchísimas gracias, y ahora, si quieren, empezamos con algún intercambio y preguntas y respuestas, opiniones. Encantadísimo. Bien, muy bien, excelente, Adolfo, como siempre. Vamos a darle pie a aquellos que quieren opinar o preguntarle a Adolfo algo sobre el tema tratado. Levanten la mano, por favor, así los quedan habilitados. Vamos, anímense. Ahí está, bueno, adelante. El micrófono, ponga el micrófono. Bueno, ahí está. Buenas noches. Felicitarlo, por supuesto. Maravillosa la conferencia de Storni, excelente. Sí, me parece muy importante que, más que leerlo, Alberdi, me parece que es fundamental leerlo en su tinta, para poder tomar cosas. A mí me quedó, cuando lo estudié hace muchos años ya, cuando hice la licenciatura en educación, el tema que él decía: pobres los argentinos cuando su lectura sea leer hechos políticos, hechos no políticos, perdón, hechos, no me sale, hechos delictivos, que la lectura que sea ver los policiales, leer policiales. Yo realmente me llama la atención, porque hasta periodistas muy respetados, parece que el pueblo argentino lo que se nutre es de policiales, vivimos de policiales. Bueno, fue una de las recomendaciones que recuerdo, así que me pareció, y también la importancia de aprender el idioma inglés, pensar hace tantos años, y ahora realmente nos da muchas oportunidades a los jóvenes y demás el poder leer y hablar inglés, sin ninguna duda. Sí, es un adelantado. Ojalá que muchos de los que estamos acá, con nuestro trabajo y nuestra tarea, podamos hacer algún aporte al país, que tanto lo necesita. Muchas gracias por la conferencia, hermosa. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, Adolfo, ¿me escuchás? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, Adelante. muchísimas gracias por enseñarme tanto en un ratito nada más. Ujú. Te quería consultar más que nada, eh, si es que vos ves también como la existencia de dos Alberdis.
De Eh, varios, ¿Cómo? no te entendí. Si vos también ves, como dicen algunos historiadores, la existencia de dos Alberdis, analizando todos sus escritos. No, no, yo veo que hay una continuidad, pero Alberdi, que tal vez al principio era más idealista, después termina siendo un hombre más de Estado, ¿no? Más pragmático. Tal vez al principio era más idealista, más ideologizado, tal vez, más dogmático, y termina siendo un hombre de Estado. Y el hombre de Estado tiene que ser pragmático. No, yo le veo continuidad y le veo mucha coherencia. Él siempre estuvo con la libertad, siempre fue un pacifista, siempre los intereses nacionales había que defenderlos a ultranza, la integridad del país. Yo le veo un tipo muy coherente, ¿no? Muy coherente, ¿no? Yo no veo dos. Lo que pasa es que Alberdi fue muy atacado por Mitre. Sí, sí, sí. Primero, cuando fue la secesión de la provincia de Buenos Aires, y segundo, cuando fue la guerra del Paraguay. Y Alberdi era el enemigo público número uno, era acusado de traidor, aliado del que invadió el territorio argentino, aliado al que causó la muerte de 40.000 argentinos en las distintas batallas. O sea, fue una persona muy castigada en Buenos Aires, siempre con muchísimo prestigio en el interior, pero en Buenos Aires lo aceptaron casi cuando él muere y cuando sus principales enemigos murieron, porque hasta el último día Mitre desde la Nación le daba con un caño. Digamos, nunca se termina de amigar. Y Sarmiento sí se amiga, porque Sarmiento era más celos, te diría, que de fondo. Pero Mitre, cuando va a la guerra del Paraguay, sobre todo, que sabe que Brasil lo está usando, porque, digamos, se presta, y él, digamos, quería una guerra y quería algo para tener legitimidad como presidente y como conductor. Y bueno, y eso le trajo muchos problemas a Alberti. Por eso también a veces, digamos, lo que vos mencionabas, si hay dos Alberti. Claro, está el Alberti que todos admiramos y respetamos, yo te digo, para mí hay una continuidad, y está el Alberti que durante 20 años todos los días en el diario y todo, viste, Alberdi traidor, Alberdi amigo del Paraguay, amigo del dictador, viste, Alberdi opera con potencias extranjeras, viste, le daban todo el día a la prensa, los Varela, Mitre, tuvo varios, Vélez Sarsfield, tuvo varios enemigos, que habían sido sus amigos antes, habían estado habían muchos, todos estos fueron exiliados, eran antirrosistas. Sin embargo, después de Rosas, hay como una continuidad del grupo de Buenos Aires de mantener los privilegios y todo lo que hacía Rosas en desmedro del resto del país. Y bueno, y se plegaron los que eran rosistas y los que eran antirrosistas, pero como la porteñidad siempre era más fuerte que el político de turno, y había una continuidad. Y la verdad que hubo una continuidad desde 1829 que agarra el gobierno Rosa, y 1880 que Roca dice, basta, se cortó la hegemonía de Buenos Aires. Acá ahora viene un tipo del interior que va a ser un gobierno nacional, y vamos a tener instituciones nacionales, y se acabaron los privilegios. ¿Qué hago? Te saco la capital, es una ciudad aparte. ¿Qué hago? Te saco la renta, son del país. Y, digamos, por eso digo, para mí el mejor ejecutor y el más exitoso fue Roca, porque con esas dos medidas hizo el país. Antes no éramos un país, era una ciudad, puerto, con una campaña muy rica, y el resto del país que no le llegaba las rentas nacionales, que la renta de la aduana, y que no se desarrollaba. El gran desarrollo vino cuando las ideas de Alberdi, y sobre todo estas dos últimas que mencioné varias veces hoy, se ponen en ejecución gracias al gobierno de Roca. Muchas gracias, Adolfo. Muy bien. ¿Alguien más? A ver si mi dato es bueno. Alberti se encuentra con Rosas en Inglaterra, ¿no? Muchas veces, Ah, muchas veces. muchas Bueno, yo veces. lo que había leído es que se encontraban, ¿no? No sé. No, muchas Y, veces, sí. Preguntá y después te contesto. y Alberti le dice claramente a Rosas que todo lo que es se lo debe a Urquiza. ¿Es cierto eso? Todo lo que es quién. Todo lo que es Alberti se lo debe mucho al apoyo que tuvo de Urquiza.
Mira, Rosas en el exilio se hace enseguida urquicista, porque Urquiza estaba a favor de devolverle los bienes. A Rosas en el exilio lo único que le interesaba era recuperar todos los bienes que había perdido, ¿no? Porque cuando él se va, era un gran propietario, prácticamente uno de los mayores propietarios de tierra y de ganado, con saladeros, o sea, que era una persona muy rica antes de la política, o sea, Rosas ya era rico antes de ser político, no como ahora, que primero son políticos, después son ricos, o sea, que en eso, digamos, habla bien de Rosas, y él pierde todo, y entonces se acerca a Urquiza, porque Urquiza le había dicho, le había prometido que él iba a recuperar todo, ¿no? Bueno, la cuestión es que los porteños, cuando es la secesión, ratifican el embargo de sus bienes y le hacen un proceso judicial, y bueno, entonces tuvo ese acercamiento. Obviamente que Alberdi decía que vivir en suelo inglés lo había civilizado, que era un tipo, era un burgués, y estaba civilizado porque la verdad que se portó muy bien, Rosas allá. También hay muchas anécdotas que cuentan, ¿no? Que cosas, costumbres que tenía Rosas allá, y, digamos, a qué se dedicaba, y, digamos, se dedicaba a cosas que hoy nos pueden parecer graciosas, pero bueno, en esos años no estaban bien vistas. Y él pero sí se hace muy amigo de Manuelita, de la hija. Y, y él decía que era un cínico, ¿no? Al final, al principio lo admira porque empieza a ver cosas buenas, como que mantuvo la integridad del país, que Argentina dejó de perder territorio. O sea, hasta Rosas, nosotros perdimos la banda oriental del Uruguay, todas las provincias de Bolivia, el Paraguay, las Misiones Orientales, casi perdemos la Patagonia, y Rosas de alguna manera mantiene la frontera, ¿no? Es el primer político que en vez de perder territorio, mantiene. No ganó nada, pero mantuvo. Si querés, ahí en la época hasta que él llega, se hace gobernador, se pierden las Malvinas, ¿no? Que no se lo podemos achacar a Rosas, sino a lo que estaban antes. Pero él lo trata mucho y lo va a visitar varias veces, viste, decía, es como que en el fondo pensaba, es un cínico, ¿no? Ahora me habla bien y se hace buenito y es todo educado, pero hace 30 años me tuve que rajar porque si no era, Era boleta. no sé si boleta, pero que iba a la cárcel seguro, ¿no? Pero él tiene una amistad, ¿no? Tiene una amistad, y se vieron varias veces y se escribieron mucho, ¿no? Hay mucha correspondencia entre Rosas y Alberdi, y hay una amistad entre Alberdi y Manuelita, y entre Alberdi y Terrero, ¿no? Que era el marido, Máximo Terrero, que era el marido de Manuelita. Mm. Bien, Bien, ¿algo más o si no ya te doy lugar al cierre, Roberto? sí, Ah, ahí y acá hay una pregunta. ahí está Adelante. Ignacio, Nacho Lozada, que quiere hacer una pregunta. El Levantá con micrófono, el el volumen, micrófono. Nacho. No, Ahí más que está. nada, fue muy común la pelea periodística de los porteños con los del interior. Por eso lo borraron a Hernández, a Andrade, a el hijo de Tomás Guido y Hispano. O sea que hubo una guerra muy sutil. Lo que a mí me interesa comentar, que siempre teníamos una idea equivocada con respecto a los ferrocarriles debido a Scalabrini y Ortiz. Y yo tuve la oportunidad de encontrar en libros usados un libro de Alberdi sobre Wheelwright, y donde habla y aclara toda la situación. Es una hermosura esa biografía. Alberdi fue el gran ausente, como dice Hamilton. Así es. Hacia Hamilton tiene un libro que lo llama El gran ausente. Vida de un ausente. Yo creo que fue un ideólogo, fue un político sin cargo en el orden nacional, pero sí que bajó línea y tuvo toda una coherencia. Y después el pensamiento dinámico, no podemos decir que hay dos, sino que el mismo Hernández también tiene una evolución. En algunos casos se dan involuciones, en otros casos se dan evoluciones, y que fue muy importante. Alberti es un elemento
muy interesante. Con respecto a los porteños, lo usaron a Rivadavia y a Rosas, y después los dos murieron prácticamente en la pobreza. O sea que los usaron y los tiraron. Y bueno, y ese es un problema, aparte de los otros problemas que tenemos en el país, de la cabeza de Goliat de Ezequiel Martínez Estrada, contra la cual Alberdi, como bien expusiste en la exposición, trató la previó y trató de dar las herramientas para evitarla. La conferencia tuya tuvo una pulcritud y una exactitud, pero excelente, y te agradezco mucho y le agradezco también a Serana y a Graci de haber participado en esta hermosa conferencia y en este grato momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es fácil cuando uno mira tanto al personaje, ¿no? O sea, yo no me canso de leer y de releer cosas de Alberdi porque siempre estás descubriendo algo, ¿no? Siempre, y digo, me encanta porque es original. O sea, vos lees a Alberdi y todo es original, es como escrito esta mañana. Es como leer el diario de hoy a la mañana, ¿no? Es sumamente, sigue vigente todas sus ideas, ¿no? Y para dar un cierre, la importancia que tuvo para el país. Y acá en este grupo que hay tantos rosarinos, la importancia que tuvo Alberdi y sus ideas para el desarrollo de la ciudad. Sin sus ideas sobre los derechos diferenciales, sin el ferrocarril de Rosario a Córdoba, sin la libre navegación de los ríos interiores, sin el apoyo a Urquiza, le dijo a Urquiza, bueno, mirá, este es un lugar invertido. Urquiza invirtió muchísimo dinero en Rosario. Compró propiedades, compró campos, y apostó mucho. El diario La Capital de Rosario lo financia Urquiza. Trabajaba Ovidio Lagos, pero el que pone la plata era Urquiza, y, digamos, y Rosario muchas veces hubo leyes que la declararon capital de la nación y después la vetó Mitre y Sarmiento, varios vetaron, pero el Congreso votaba que Rosario sea la capital, y esas eran ideas de Alberdi, porque Alberdi veía los problemas que tenía, digamos, la política saladerista, como le decía, de Buenos Aires, ¿no? Entonces tenía que sacar el poder de ahí, y el poder político tenía que estar independientemente del poder económico. Urquiza fue el único que pudo doblegar a Buenos Aires, pero la tercera vez ya claudicó, o sea, lo vence a Rosas, lo vence a Mitre en Cepeda, y la tercera vez en Pavón dice, yo puedo vencerlo 1000 veces en los campos de batalla, y después los comerciantes porteños juntan guita, me sobornan a la flota, me compran a la mitad del ejército, y me asfixian económicamente con el puerto. O sea que yo, digamos, no tengo forma de cómo ganarle a ellos. Y el que le gana a ese pensamiento cerrado, si querés, de expoliar al interior, el que lo logra es Roca. Ninguno antes de Roca lo pudo lograr. Y Roca por eso digo que el mejor ejecutor de Alberdi es Roca. El primero fue Urquiza, que hizo mucho, ¿no? Ya pensar que nos organizó, que nos dio una constitución, fíjate, sin esa valentía. Urquiza hasta hace unos años antes era el principal militar de Rosas. Cada vez que había problemas en Corrientes, en Entre Ríos, en Uruguay, el mercenario que mandaban a disciplinar el interior o a Uruguay era Urquiza, era el principal soldado de Rosas. Sin embargo, también Urquiza era un gran empresario, y bueno, muchas de estas ideas le iban en contra de sus negocios, de no poder importar sin pasar por el puerto de Buenos Aires, no lo dejaban exportar cal, no, cuando vendían productos le enchufaban los papeles, los billetes del Banco de la Provincia, no dejaban traer oro. O sea, todo lo que hace hoy en día el gobierno nacional ya pasaba en esos años. Entonces la lucha la lucha de Alberdi por moneda sana, que no haya impuestos excesivos, amistosos con el capital extranjero, derecho a trabajar, a invertir, todas esas ideas siguen vigentes, y los problemas de hoy son los problemas que denunciaba Alberdi hace 170 años. Lamentablemente, durante un periodo prolongado, cuando esas ideas estuvieron vigentes, el país funcionó.
Cuando nos olvidamos de esas ideas y resulta que un sector tiene más privilegios que otro, a este lo protejo, a este le doy todo más coparticipación que merece, a este le doy tal ley de promoción, y bueno, cuando empezás a hacer discrecionalidad y matás el federalismo, aparecen los problemas que ya Alberdi denunciaba hace más de 150 años. Así que bueno, me pareció sumamente interesante rendirle homenaje a una persona que admiro tanto, y que tuvo mucha influencia en el país, enorme influencia en la ciudad de Rosario. Rosario le debe mucho a Alberdi, y bueno, y espero que todas esas ideas que hoy se declaman mucho se pongan en práctica, ¿no? Porque hoy, gracias a Dios, tenemos muchos políticos que reivindican a Alberdi. Pero una cosa es reivindicar y otra cosa es hacer, como decía Alberdi, ¿no? Bueno, todos queremos que se pongan en práctica las ideas de Alberdi. Lo único que te quería decir, completando el tema, hablar de Urquiza. Rosario fue ciudad gracias a Urquiza. Y acá hubo un hombre muy importante relacionado con Ceballos después, posteriormente, que fue Oroño. Nicasio Oroño, por supuesto, gran Nicasio Oroño. gobernador, gran Pero todos gobernador. están formados de alguna manera, han tenido mucho que ver Alberdi en todos ellos. Sí, 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 O sea que Nicasio Oroño era el pulpero de Urquiza. sí. Dicho, yo cuando lo escuché, conocí a un descendiente de Urquiza y me dijo, de Oroño, mejor dicho, me dijo que sí, que era verdad, que era el pulpero. Y acá en la provincia de Santa Fe y después en la nación con respecto a los límites, tanto él y Ceballos, los límites entre provincias, fueron muy importantes. Sí, Yo considero que de alguna manera es una escuela de Alberdi esa, sí. y una proyección de... Oroño trabaja en unos estos exilios, ¿no es cierto? Porque en los últimos años del rosismo, Urquiza empieza a traer mucha gente y él trabaja en una estancia de Urquiza, tenía una pulpería y digamos, fueron socios. Hicieron varios negocios. Después Oroño empieza a acercarse más a Mitre, se distancia de Urquiza, pero fue un gran gobernador y un gran, si querés, adelantado de muchas ideas que después las pone Roca, como la ley de matrimonio, el registro civil, los cementerios públicos, bueno, Ahí tuvo que ver, Eduardo Wilde tuvo que ver también mucho esto. pero antes de Wilde y de Roca, en la provincia de Santa Fe esas ideas Sí, señor. ya se pusieron en práctica. Bueno, Oroño fue un adelantado a Roca, a Wilde y toda la generación del 80, ¿no? Porque sí, era un sí, poco más grande que todos estos. Fue un sí, adelantado. señor. Sí, ¿Sí? señor. ¿Sí? Y fue uno de los pocos políticos del interior que apoyó la guerra de Paraguay. La guerra de Paraguay fue muy impopular en Argentina, porque veían, digamos, como que éramos más amigos y más afines a los paraguayos que a los brasileros. Al interior vos decías, vamos a pelear contra Brasil o contra los porteños, y se alistaba toda la población, pero nadie quería, lo veían como a Paraguay como un pueblo hermano y casi como una provincia todavía. Y bueno, y Oroño, como vio, digamos, las posibilidades también, porque a veces ser estadista es ver, bueno, qué es lo que conviene, ¿no? Y bueno, y a Rosario le convenía mucho, Rosario se enriqueció mucho porque pasaban los barcos con todos los pertrechos, y bueno, todo La ese caballada, le vendían la caballada. Urquiza vendía los caballos, los comerciantes rosarinos vendían desde los uniformes, la comida, entonces enriqueció mucho al litoral, al litoral, digamos, Santa Fe y Entre Ríos se enriquecieron mucho con la guerra del Paraguay, y Rosario sacó mucho provecho. De la época de la Confederación es cuando vienen todos los bancos a la ciudad de Rosario, el Banco Magua, que era brasilero, el Banco de Londres, que era inglés, el barco, banco también relacionado inglés, que era del Banco del Ferrocarril. O sea, había 4 o 5 bancos. El Banco Provincial de Santa Fe, que es de esos años, que era privado en esos años. Casado Bueno, a El Sal. Casado de Aizal, Carlos Casado, un gran empresario y, digamos, que llegaba hasta el El más Paraguay, grande ¿no? que ha tenido Rosario. Sí, bueno, tuvo muchos empresarios Rosario. Lamentablemente, Pero el Casado a El último. Sal lo superó. Sí, sí, sí. Era un gran empresario y llegó a tener la empresa de él, Carlos Casado, llegó a tener casi todo el departamento del sur de Paraguay, era una gran estancia de Carlos Casado, ¿no? Donde hacían extracto de quebracho, el Tenía calibre. como 3 o 4 forestales.
Sí, 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 era enorme, gran Construcciones. terrateniente en Paraguay, ¿no? Sí, sí, Así que fue un gran empresario y bueno, muy ligado también a Urquiza y a todos y a Oroño, bueno, a todos estos personajes que estamos hoy recordando. sí. Bien, realmente brillante, ¿no? Eh, Esa chismografía o pequeños cortes de la historia que son las que hacen hermosa para no tener, como siempre digo yo, quedarnos con el caballo blanco de San Martín, ¿no? Con la historia del Villique. Hemos escuchado realmente una exposición brillante y una colaboración de algunos de los participantes donde nos hemos enriquecido todos. Yo he tomado un montón de datos que realmente debo reconocer que no sabía. ¿Mm? Me gustaría Así que hacer una bueno, pregunta, si me permiten. Buenas noches, buenas Dale. noches. Adolfo, digno de tanto Adolfo como Ignacio, dignos de Alberti. Todo lo que estuvimos hablando, tal cual, lo vemos como hoy. Y hay una pregunta muy estúpida que me surgió, que no tengo que avergonzarme por hacerla porque honestamente es contextual. ¿Cómo, tanto Alberdi como Sarmiento estuvieron en Chile? ¿Cómo cornos llegaron a Chile? ¿Cómo pasaron la cordillera? Porque todo lo que estamos hablando son problemas de tipo contextual, o sea, problemas del hoy. Ahora, hoy para ir a Chile nos tomamos un avión. ¿Cómo hacían? ¿Por dónde pasaron? Fueron de Montevideo a Valparaíso en barco. No podían, no, su vida corre, o sea, se fueron, a ver, Alberdi se fue en barco. Cuando volvió de Europa, llega a Montevideo, ve que no era el lugar para él para vivir, sobre todo también por la cercanía por Buenos Aires, y, digamos, y se va en barco. Sarmiento sí cruza porque estaba en San Juan, y en los dos exilios que tuvo, uno más corto en la década del 30, después uno más largo, todos los 40 y hasta Caseros, y hasta que después decide volver a Argentina, él sí cruza en mula, ¿no? Como era corriente en esos años, pero llegan distintos, ¿no? Llegan más o menos en la misma época, pero Pasaron el estrecho, estamos hablando de que pasaron sí, Drake. sí, Drake, sí, pasaban el Estrecho de Magallanes, era muy peligroso, a veces estaban semanas, días para cruzar el estrecho, porque siempre hay mal tiempo y hay vientos y hay olas, y bueno, pero en esos años, gran parte del exilio argentino, sobre todo porque estaban como se sentían más protegidos, ¿no? Porque estar exiliado en Montevideo era muy cerquita, Montevideo estaba sitiada por Oribe digamos, y más de la mitad de la población de Montevideo eran extranjeros, casi todos eran franceses. Montevideo estuvo a punto de ser una colonia francesa, si no fuera porque Francia no le puso mucho entusiasmo, pero bueno, la gran parte de la población era francesa. Pero el lugar más seguro, si vos te querías exiliar y le tenías miedo a Rosa, era Chile. Y Chile le abrió las puertas, ¿no? Ahí estuvieron Alberdi, Sarmiento, Mitre, Juan María Gutiérrez, Vicente Fidel López. Bueno, el primero de todos que emigró ahí fue Las Heras, que entra en problemas con Rosas al principio de su gobierno. Pero la colonia argentina era enorme. Y estaban los que se juntaban para llorar y, digamos, añorar y, digamos, vivir de la nostalgia. Y después estaban los que se asimilaron. Dijeron, yo acá vengo a asimilarme, porque si no me muero de hambre. Casos patentes, Alberdi, abogado, exitoso, tal vez el abogado más exitoso que había en su época, Sarmiento, periodista, después funcionario en educación, y se asimilaron, y eran, si bien nacidos en Argentina, allá trabajaron como chilenos, porque se ganaron el lugar. No estaban pensando, ¿cuándo voy a volver? Pobrecito yo, que estoy solito acá, exiliado. No, los tipos dijeron, bueno, yo me tengo que hacer mi lugar y hacer carrera. Y ellos son, si querés, los más exitosos. Les fue muy bien a ambos. Y llegaron sin nada, ¿eh? Son tipos que llegaron con lo puesto, hicieron una posición, Alberdi como gran abogado, el otro como periodista, y bueno, después cuando se enteran
del levantamiento de Urquiza, un grupo, Sarmiento, Mitre, no me acuerdo quiénes son los otros, vienen por barco y se alistan en Montevideo, en la época de cuando Urquiza convence a Oribe que se sume a él, sin disparar un solo tiro. Y después ya Alberdi nunca sale, y recién sale en 1855, se va directamente de Chile a Europa, ¿no? Como representante argentino. Pido disculpas por pregunta tan banal, Nada. pero todo lo demás es como que es hoy. Ahora nos pone en contexto de esa época, ¿no? El tema de que no es tan fácil, no era tan fácil todo lo que era podía hacer exiliar. La verdad que yo pasé 3 veces Drake y, bueno, Magallanes alguna vez, pero no es nada fácil, ¿no? Es una situación ya heroica por sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Gracias. Fíjate, Alberdi estando en su primer viaje, que no era un viaje, no era un exilio, pero fue su primer viaje en la década del 30, que lo hace con Juan María Gutiérrez, que digamos, termina siendo uno de los redactores de la Constitución y fue el primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Ellos hacen un viaje en tren digamos, quedan totalmente maravillados, ¿no? Cómo podían, y decía, ¿cómo un país como Argentina, con esas llanuras, no tenemos tren? Y él, durante muchos años, hasta que se pudo hacer realidad, fue un gran impulsor de los ferrocarriles, ¿no? Y ese lo ayudó a juntar capitales, lo ayudó a convocar gente, ¿no? O sea, lo ayudó muchísimo a Wheelwright. Fue un gran colaborador para que él pudiera hacer esa obra, ¿no? Y que fue el despegue, ¿no? De poder canalizar la producción a la producción y a la exportación. Bien, Gracias. realmente te agradecemos, Adolfo, la exposición y fue un gusto haber podido organizar y obviamente difundir o profundizar las ideas de un patriota como Alberti. No sé si querés decir algo más, Adolfo, o cierro la charla esta agradeciéndole la participación y nos volveremos a encontrar. Muy bien. Por Acuérdese, supuesto, serán notificados y esta será la vía para hacerlos, para que podamos estar, porque obviamente hay gente acá de distintas partes del país y del extranjero. Vos que estás en Barcelona y recién estuvo un amigo mío que estaba en Londres. Así es. Así que, Es muy importante también esto lo que nos trae de reflexión, el valor de la historia que vivimos cada uno de nosotros. Yo estudié en la escuela Urquiza, en Río Cuarto, y realmente todo el grupo de maestras se han distribuido por el país con cargos no como maestras, como representantes de distintas profesiones en el país. Yo digo, qué bárbaro saber ir escribiendo historias de los aportes que se hacen, la importancia de la historia, ¿no? No, la importancia de la historia, que no sean solamente hechos aislados y fuertes. Hay A mí mucha historia. me gusta hablar de cuando hablamos sobre todo de un personaje, y que hay muchos libros que se terminan titulando así, de fulano y su tiempo, fulano y su época, y digamos, hay tal vez el mejor libro de, de Alberdi es uno que trata no solamente digamos, sobre la vida de Alberdi, sino todo lo que pasaba, ¿no? En el mundo y en el país, y digamos, con quién. Exacto. este, y es muy bueno estudiar los contextos de los personajes, ¿no? Yo, por lo menos, la forma mía de investigar y profundizar un personaje, siempre viendo el contexto nacional, político, económico, mundial, regional, y bueno, eso enriquece mucho, porque a veces es muy difícil entender un personaje de la historia, un periodo de la historia, si no lo ves en contexto, en su tiempo, en su época. Así que eso, una forma, por lo menos, que a mí me sirve mucho para entender y sacar mis propias conclusiones. Te agradezco inmensamente porque es muy motivador tu conferencia, aparte de esto, de llenarnos de conocimientos, me ha resultado muy motivadora.
valoro los jesuitas que me hicieron leer en su tinta cada autor, que eso es muy valioso, por eso es lo que dije al principio, de leer lo que está escrito. Los argentinos nos vendría muy bien haber leído muchas cosas en vez de ser repetidores. Bueno, mil gracias por la motivación y por los conocimientos vertidos. Bueno, Ya escuché ahí que te van a pedir que des una conferencia de rock. Nosotros en la agrupación que tenemos de cultura argentina, siempre ponemos las figuras, bueno, también a través de Roberto, de Roca y de Alberdi. Bueno, Roca tiene bueno, mucho que ver con tu ciudad de Río Cuarto, ¿no? Donde él estuvo sí, muchos años viviendo, donde él comienza como estanciero también, así que una persona muy ligada a Río Cuarto, Roca. así es, así es. Un placer, un placer. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias. Bien, los saludo, le agradezco nuevamente la participación y nos volveremos a encontrar pronto. Para todos, Recordamos que la grabación de esta conferencia va a estar disponible en la página de la Fundación. Muy bien. cuando la Gracias. subimos le avisamos. Gracias. Señores, señoras, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Dijeron que estaban en Barcelona, nene.